Sí. Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live de la Andy, donde discutimos temas de el futuro de la industria colombiana, del futuro de la competitividad de nuestro país, de cuáles son las variables que nos permitirán a nosotros realmente poder ascender en esa senda que tenemos, digamos, como meta general, no solamente de la Andy, sino de todo el país, de verdaderamente ser, ojalá, el país más competitivo de América Latina más pronto. El tema de hoy va a ser agroindustria. Un poco lo que existe en Colombia, un poco lo que tenemos. Voy a bajar el volumen de aquí, que aquí tengo la transmisión, entre otras, para tratar de tener los comentarios de quienes nos acompañan. Pero volviendo al tema de agroindustria, un poco de qué existe en Colombia, cuáles son las posibilidades, dónde están las potencialidades, qué podemos hacer. ¿Es verdad que tenemos o no tenemos ese futuro, digamos, de alguna forma tan promisorio como muchos de nosotros vemos, o no? De repente lo que estamos haciendo es haciéndonos una ilusión que de repente vale la pena más bien olvidarnos de ella, pero demos la discusión y démosla bien. Tenemos hoy en día con nosotros a Carlos Enrique Cavelier. Carlos Enrique, eh, pues es varias cosas, y además varias cosas como muy eclécticas, porque es empresario, pero al mismo tiempo es antropólogo, es sociólogo, presidente hoy en día de la organización Alquería. En algunos años de su vida estuvo también en el servicio público, estuvo en la Asamblea de Cundinamarca. Doctor Cavelier, bienvenido. Tienes que usar el micrófono prendido, prendido. No está prendido. Poner- Tiene que poner verde. Perdón un momentico. A ver, a ver, no, perdón, perdón. Sí, bueno, muchas gracias, Bruce, por esta oportunidad. Creo que si uno mira a mediano plazo, efectivamente la agroindustria tiene un potencial gigantesco en Colombia. Y lo venimos diciendo desde hace 40 años, que es un poco lo triste, pero la verdad es que estamos aquí hoy para montarnos con una serie de empresas, como es Polar, como es Alquería, como es Alpina, como es Nutresa. Ya son plataformas grandes para poder eh, poner ese campo a producir, llevarlo a mercados nacionales y internacionales de manera importante. Muy bien. Ahora entramos en detalle. Tenemos también a José Antonio Pulido. José Antonio es, bueno, también tiene una experiencia ecléctica, porque es ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, en Caracas. Tiene una maestría en gerencia internacional de la Universidad de Thunderbird en los Estados Unidos. Ha trabajado en el grupo de alimentos Polar desde el año 2001. Hoy en día está en Colombia, encabeza algunos de los negocios más importantes de esa organización en nuestro país. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Bruce. Y tenemos a Camilo Montes. Camilo Montes es nuestro director de la Cámara de Alimentos. Con él vamos a hablar un poco también de los retos que tenemos por delante. Casi todo lo que se produce en la agroindustria, si no todo, pero casi todo, digamos, de alguna forma termina alimentando al mundo, termina alimentando al planeta, termina alimentando a una muy buena parte de la sociedad, además de estos 7.000 millones de habitantes que tenemos en el planeta el día de hoy. Vamos a tratar de plantearnos un poco el reto que tenemos por delante. Y yo les quisiera como lanzar una pregunta suelta, y luego, si quieren, voy a ir dando datos a lo largo de la presentación, pero vamos a tratar de identificarnos. Carlos Enrique, primero, ¿Colombia es o no es hoy en día, digamos, una potencia en agroindustria? Si no lo es, o si llegara a serlo, ¿qué nos faltaría? Y vamos a comenzar a dar la conversación como en ese orden. Vamos a tratar de saber qué tenemos y qué podemos tener. ¿Cuál Bueno, es el análisis que ustedes han hecho primero, desde pues la uno organización? tiene que entender que Colombia tiene eh, millones de hectáreas eh, completamente subutilizadas eh, en ganadería y en otros aspectos como toda la altillanura. Los pequeños son bajamente productivos, tenemos que apoyarlos para ello. Tenemos el potencial de ser una potencia agroindustrial, pero lo más crítico es que querramos serla. Eh, el presidente, el director, el rector de el ICESI, Francisco Piedradita, dice que los colombianos tenemos que aprender a soñar más duro. Y cuando uno sueña duro, se pone objetivos agresivos y empieza a trabajar hacia ellos. Y ese es uno de los principios que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, porque no basta uno con decir, es que tenemos el potencial. Tenemos que ponerlo sobre la mesa y tenemos que empezar a trabajar hacia esos objetivos. Muy bien, ¿tú qué dirías, José? Bueno, yo creo que sí hay potencial. Muchas multinacionales inicialmente se establecieron en la altillanura lo han visto, han invertido. Sin embargo, hay un régimen legal que hay que resolver.
Pero yo creo que sí está el potencial, están las tierras, está el agua, y solamente hace falta la inversión y la infraestructura. Hay que decir, y cuando vemos, y si quisiéramos ver como cifras, digamos, de participación de la agricultura para arrancar, digamos, como a construir la cadena. Arranca uno primero de la agricultura, luego dice, vamos a analizar la agroindustria, y luego quizá vamos a analizar la industria de alimentos, que es como los tres pasos, digamos, obvios que uno pudiera analizar y con los cuales uno pudiera caracterizar, que si viéramos, digamos, solamente el renglón de la agricultura, como porcentaje del PIB mundial, uno tiene que en el año en el año 1995 la agricultura representaba el 8% del PIB. Hoy por hoy, la agricultura representa el 3.9% del PIB. Esto tendría varias razones o varias posibles explicaciones. Una de ellas, han aparecido muchos otros sectores en donde se ha generado una gran cantidad de valor. En la misma agricultura, en la misma agroindustria, cada vez hay más valor en la agroindustria y menos en la agricultura. Hay quien dice que no, hay quien dice que el futuro del mundo está probablemente en producir algunos alimentos que vengan con alto contenido de valor desde que salen de la tierra. Un poco cómo vemos eso, cuál es el futuro realmente. Dice Carlos Enrique, tenemos una gran cantidad de hectáreas en Colombia disponibles o aptas para ser utilizadas, bien utilizadas, que no están siendo bien utilizadas. ¿Colombia ha avanzado en esta línea o no ha avanzado? ¿Cómo le ha ido a Colombia cuando uno ve estas cifras mundiales? ¿Cómo le ha ido a Colombia en términos de su participación y en términos de la capacidad que tengamos nosotros de producir productos con cada vez más valor? Digamos que hace 30 años la participación de agricultura en el PIB era 25%, desde el 12,5%. Sí. Quiere decir que hemos retrocedido porque hay otros productos que han generado mucho valor. Los servicios en las ciudades han aumentado, los servicios financieros, los servicios digitales han crecido gigantescamente, pero eso no quiere decir que Colombia no tenga potencial para crecer profundamente y además hacia exportaciones, su sector agrícola. Digamos, yo una vez pensando en ese mismo paradigma, le pregunté a Michael Porter cuando vino aquí hace unos años a recibir el honoris causa en la Universidad de los Andes, le dije, yo creo que es mejor que yo me salga del sector lechero. Me dijo, usted tiene las cosas completamente al revés. Mire países como Nueva Zelanda, como Dinamarca, como Australia, que se hicieron a base de lácteos. Simplemente suba sus productividades, tenga las políticas adecuadas, encuentre sus mercados afuera, monte las empresas que tiene que hacer y va a dar el resultado. Entonces me afirmó mucho más en que sí se puede. José, desde el punto de vista de la organización en la cual tú trabajas, que además tienen presencia en varios países de América Latina, en donde además han podido ver como las diferencias, ¿cómo sería este mismo análisis, digamos, el análisis de creación de valor y el análisis de definición de en qué estás y qué no estás? En qué parte de la cadena estás y en qué parte de la cadena te quieres ubicar. Sí, nosotros somos procesadores y comercializadores de productos, Sí. Y vemos como aliados estratégicos todo lo que es el agro. Particularmente en Colombia tenemos una serie de aliados que tienen productividades superiores a los mejores. Nosotros somos grandes compradores de maíz y por lo menos hemos visto en lo que es la región del Meta, la Altillanura, gente que produce sobre las 10 toneladas, donde en Estados Unidos un buen número son 8. Entonces sí hay potencial, sí se pueden hacer bien las cosas aquí en Colombia y tenemos, como decía Carlos, un gran potencial de seguir desarrollando muchas de esas tierras que son altamente productivas. Eso que estás diciendo es quizá sorpresa para muchos, porque de alguna forma nosotros entre los colombianos siempre decimos que tenemos de alguna forma las productividades más bajas en muchas cosas, entre otras cosas la que estás mencionando de maíz es una de esas en donde uno dice, bueno, casi todo se trae de los Estados Unidos y resulta que no, nos estás diciendo que ustedes tienen unos grandes aliados. Hay un dato que es muy interesante y que nos da un poquito de perspectiva en el largo plazo y le voy a dar la palabra a Camilo también. Cuando uno ve los datos de la FAO dice que la demanda global de alimentos crecerá de aquí al año 2050 en el 70%. Por supuesto, esto responde, digamos, a la necesidad que hay de alimentar a 9 billones o 9 mil millones de habitantes que va a haber en el planeta Tierra. Es uno de los grandes retos de la humanidad y de entre otras cosas también, fíjense ustedes que ha habido todas estas discusiones últimamente en las redes sociales con algunos grupos, digamos, con algunos activistas que de alguna forma no hacen como el reconocimiento del papel que juega el sector de alimentos como el gran alimentador, por supuesto, de la sociedad, el gran alimentador de la humanidad. Camilo, el reto para la industria, digamos, de alimentar a la sociedad, el reto de alimentar a estos 9 mil millones de habitantes. Claro, y además son 9 mil millones son 9 mil millones fuera de eso que viven cada vez más urbanizados.
que tiene unas prácticas alimentarias mucho más urbanas que rurales, donde por supuesto la industria, de la mano del agro, puede desarrollar productos cada vez más finos en términos de esas necesidades. Desafíos que hay sobre la mesa, hoy por ejemplo el tema de desperdicio de alimentos. Dice la misma FAO que la tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo, tanto en agro como agroindustria de alimentos, se desperdicia. La necesidad, por ejemplo, de tener cada vez productos que responden a necesidades particulares de algunos nichos de mercado. No es lo mismo alimentar a los niños en las ciudades que alimentar a las personas de la tercera edad. Y eso abre una gran oportunidad para que la industria de alimentos, de la mano del agro, pueda desarrollar ese tipo de nuevos productos para el mercado. Esa discusión, si quieren, inclusive la podemos llevar para el final de la conversación, porque también, digamos, hemos venido nosotros insistiendo, digamos, en el papel fundamental que tenemos de no solamente alimentar a la sociedad, sino alimentarla bien, digamos, y de lograr, y para esto hay muchísima investigación, y me gustaría que organizaciones como la de ustedes nos contaran toda la investigación que se viene realizando y que se ha realizado durante los últimos años para mejorar el producto, para darle más valor al producto, un poco casi que la respuesta de Carlos Enrique al desafío que le planteó Marco Porter, le dijo, vea, no sé qué es solamente con las vacas, sino produzca valor agregado y produzca valor agregado que lo vuelva usted además cada vez más industrial. Un poco qué ha hecho tu organización y luego vemos un poco qué ha hecho Alimentos Polar en ese sentido. Para hablar un poquito en el comentario de Camilo también es que en los años 70 se planteó, y perdóname que me devuelva un poco, Sí. que el mundo se le iba a acabar la alimentación y que se iba a morir del mundo de hambre, y vino la revolución verde al final de los años 60, y si uno mira el planeta hoy, en 100 años, el área cultivada ha crecido solamente un poquitico, y ha sido solamente la diferencia del cerrado brasileño. Es decir, las áreas cultivadas en el mundo no han cambiado en 100 años y hemos pasado de 6.000 millones de personas a 5.000 millones de personas. Claro, hay 1.000 millones de personas que no tienen seguridad alimentaria adecuada, pero el tema se vuelve, no se vamos a producir para 9.000 millones de personas, sino en qué condiciones, con qué costos vamos a hacerlo. Y Colombia, particularmente en la leche, yo creo que Colombia tiene una ventaja gigantesca en términos de la productividad de leche. Hace 2 semanas salió un artículo en el Economist sobre Nueva Zelanda, que es el reinado de la leche en el mundo, 30% de las exportaciones de leche en el mundo, con los problemas que tienen de polución de las vacas en los ríos. Si nosotros somos juiciosos, como hemos sido relativamente juiciosos ahora, y ponemos esos 300 o 400 mil productores de leche a producir, y de pronto van a quedar 100.000 muy eficientes, pero que son montones de productores de leche, produciendo 100 litros o 200 litros diarios, eso va a ser una revolución la próxima generación para Colombia en exportaciones. Dice que en 25 años Nueva Zelanda pasó de exportar 2.500 millones de dólares a exportar 12.000 millones de dólares. Entonces, Colombia, que exporta cero, ¿por qué no va a poder producir 300 millones de dólares, 700 millones de dólares o 1.500 millones de dólares en los próximos 10 años? Es un tema de querer y que estemos unidos en el mismo propósito todos los miembros de la cadena, y eso creo que es lo más difícil. Eso que estás diciendo me hace pensar que esa ventaja que mencionaste al inicio de la conversación de tener una gran cantidad de hectáreas disponibles, de repente no es una ventaja tan grande, que en realidad todo esto tiene que estar verdaderamente acompañado de un incremento en tecnología y de un incremento en productividades y de, como dices tú, de tomar la decisión de que incluso con las mismas hectáreas que tenemos utilizadas hoy en día, eventualmente podamos producir un poco más. No te voy a pedir que me lo respondas ahora, pero yo sí creo que de alguna forma vamos a tener que en algún momento dado tomar una decisión de por qué camino irnos, si vamos a seguir siendo extensivos o vamos a hacer las dos cosas al tiempo. José, pero déjame te respondo porque yo hice mi tesis sobre eso y entrevisté al doctor Carlos Lleras Restrepo en el año 85 y me mandó a buscar un documento que un texto que él había leído en el Congreso como presidente de la República, en que mencionaba que la reforma agraria de los años 60 de Carlos Lleras Restrepo nunca hubiera sido suficiente si no estaba acompañada de servicios. Y eso es lo lógico. Las productividades no vienen simplemente de la tierra, vienen de los servicios que tienen, de los insumos que vengan adelante, de la tecnología, de la capacitación, del crédito. De la investigación. Sí. José, por favor, en términos de la organización de ustedes, que es un gran, y como tú mencionabas, es como el siguiente eslabón de la cadena. Ustedes no cultivan directamente, pero ustedes están muy preocupados, digamos, por las productividades y las calidades de lo que van recibiendo del campo, ¿no? Así es. Fíjate, nosotros como agroindustria en general tenemos
una gran responsabilidad de atender esa demanda creciente que tú mencionaste. Para poder atender hay que invertir muy fuerte y hay que trabajar mancomunadamente como cadena. Es decir, el agro tiene que producir lo que al final la agroindustria necesita procesar para que el consumidor final tenga lo que requiere. Entonces, nosotros, entendiendo que somos, o hemos definido que somos buenos en lo que es agroindustria, en el procesamiento y comercialización, pues lo que trabajamos en alianza con los productores para producir en las cantidades y calidad lo que requiere nuestra fábrica. Entonces, hemos trabajado en varias áreas. La primera, tenemos un centro de investigación que desarrolla semillas, particularmente de arroz y maíz, que damos al costo a los agricultores para que ellos puedan sembrar con costos eficientes. ¿Eso dónde está? Eso está en Venezuela. Sí. Es un centro de Qué investigación bueno. que tenemos allá, que se llama DANAC, y sobre eso entonces empezamos a trabajar también con el gobierno colombiano para certificar esas semillas y posiblemente este año vamos a empezar a hacer siembras extensivas con esas variedades ya certificadas en Colombia. Lo segundo que hemos visto, Perdón, te entiendo bien. Arroz todavía no ha llegado, la semilla de arroz todavía no ha llegado a Colombia. no, ¿Qué bien le hará, digamos, a Colombia que llegue ese desarrollo, digamos, pronto, que es uno de los grandes retos que tenemos en términos de aumentos de productividad y toda la discusión grande que hemos venido dando, ¿no? estamos trabajando en eso. Qué ¿Okay? bueno. Lo que pasa es que los procesos son largos. Sí. ¿Okay? El segundo que hemos visto, que el agricultor necesita eh, reducir el mayor riesgo, que es el de colocar su cosecha. Entonces nosotros lo El que riesgo hacemos, comercial. así es, o Ujú. sea, después de trabajar tanto tiempo con las vicisitudes del ambiente, con todos los problemas que puede generar el clima, pues el agricultor, nosotros consideramos que tiene que cerrar ese riesgo, que es colocar esa cosecha a un precio competitivo. Sí. Entonces lo segundo que nosotros hacemos es, le garantizamos la compra de la cosecha a los agricultores que están en nuestro programa. Les damos las semillas a costo y después también trabajamos en los otros impulsores de costo importantes en la cadena para que ellos sean más competitivos. Por ejemplo, si ellos quieren, nosotros le damos fertilizantes, le damos plaguicidas a menores costos. ¿Por qué? Porque esos proveedores ven en nosotros una fuente segura de pago. Entonces son capaces entonces de transferir esos ahorros a esos agricultores que están en nuestro programa. Y finalmente con la banca. El financiamiento es muy importante en la parte del agro y todos los agricultores que están en el programa que nosotros hemos desarrollado pues acceden a créditos con tasas mucho menores, ya que van a tener entonces la cosecha colocada con la compañía. Entonces nosotros de esa manera cerramos el riesgo comercial y también los ayudamos a lo largo de la cadena de costos del agro para que ellos puedan ser mucho más competitivos. Por supuesto, todo eso que mencionaste seguramente está acompañado de asistencia técnica, Total. ¿cierto? Pre, durante y post cosecha. Y post cosecha. Así es. Correcto. Ahora, me interesa mucho porque gran parte de lo que has planteado tiene que ver, digamos, como con la estrategia de largo plazo que nosotros de alguna forma hemos propuesto que se implemente en Colombia como un todo, digamos, de estrategia. Recordemos en todo caso en este momento de la conversación que por supuesto la industria o la agroindustria, la que tiene que ver, digamos, con productos que provienen del agro y que de alguna forma se convierten en productos industriales, pues incluye, por supuesto, otros sectores. Entonces está el sector textiles. Entonces en Colombia sí que tenemos, digamos, una discusión grande alrededor de qué pasó con el algodón, por qué Colombia, digamos, ha perdido, digamos, competitividad en términos del algodón que pueden utilizar nuestras hilanderías, o tenemos la discusión, por ejemplo, de sectores como el sector cosmético y aseos y de aseo que utilizan, por supuesto, productos que provienen del agro también, el sector papelero, el sector de los biocombustibles, es decir, realmente esta conversación que estamos llevando a cabo ahora, pues ustedes son dos jugadores muy importantes, dos agentes importantes, Camilo también, del sector de alimentos, pero pudiera terminar siendo aplicada a muchos otros sectores. Eso que dices tú, por ejemplo, en términos de la semilla de arroz, caramba, qué tal que lo lográramos también, por ejemplo, con la semilla de algodón? Durante muchos años hubo la inmensa discusión de qué estaba pasando con el algodón colombiano versus, por ejemplo, el algodón peruano o el algodón egipcio, digamos. Y ahí de alguna forma, digamos, siempre hubo un rezago. Colombia, como sabemos, era un gran productor de algodón, hoy no lo es tanto. De manera que ahí tenemos como ese mismo reto planteado, digamos, por supuesto, para otros sectores. El sector café es un sector, digamos, distinto y sobre eso también podemos hablar ahorita. Camilo pidió la palabra. Sí, quería anotar el tema de productividad de nuevo, que es esas grandes obsesiones. Para que tengamos números, durante esta segunda década, Colombia ha tenido más o menos 3.5 millones de trabajadores vinculados al sector agro. Pero la productividad, hablando de oportunidades, ha venido aumentando. Pasamos de cerca de 11.9 toneladas por trabajador a cerca de 14 algo toneladas por trabajador.
desafío es muy grande, todavía nos falta mucho, pero algo está ocurriendo. Y va de la mano de lo que se acaba de notar. No es solo una persona pegándole con un asadón a una hectárea. Eso tiene que estar atado al uso de tecnología, por supuesto a entender esa vocación, pero también esas oportunidades que genera el agro para millones de colombianos que están esperando una oportunidad. Bueno, ahora vamos a hablar de los desafíos. Ya de alguna forma tenemos como un contexto suficientemente claro cómo se pueden hacer las cosas, pero los desafíos. ¿Por cuáles han sido, Carlos Enrique, que ha estado presente en el campo durante tanto tiempo y además tiene presencia en varios lugares de Colombia, o por lo menos su organización tiene presencia relacionada con los campesinos de varios lugares del país? ¿Cuál ha sido realmente el obstáculo grande para que Colombia, a pesar de todo ese potencial, a pesar de, como mencionaba José, de tener tierras, pero tener agua también y tener campesinos que saben, digamos, hacer el oficio, cuál ha sido verdaderamente la razón para que Colombia no sea hoy un gran productor de productos agrícolas y una potencia agroindustrial? Digamos que una de las cosas que me asombra todavía es que no pensemos como uno solo, como un país solo. En muchos casos, particularmente en la parte agrícola, se ve como un tema de sumas ceros. Donde pierdo yo, gana usted. Donde gana usted, pierdo yo. O al revés, pues digamos, y la verdad es que eso era cierto siempre en las sociedades agrícolas tradicionales, donde las productividades eran mínimas, donde se sobrevivía, pero hoy día el mundo, con la tecnología que hay, con los mercados internacionales, es un gana-gana permanente. Y la gente lo ve en términos de políticas de hace 30, 40 años, cuando la gente vivía de que uno con 200, 300 litros de leche o 500 litros de leche le iba extraordinariamente bien. Y pues en cualquier industria sabe uno que las escalas han aumentado y van a seguir aumentando. Y cambiar esa mentalidad de que es gana-gana va a ser difícil y tenemos que trabajar mucho en eso. Segundo, tenemos que estar muy cercanos a los agricultores, a los ganaderos pequeños, primero en capacitación, que aprendan, reitero, soñar duro, que aprendan que pueden llegar a los 100 litros, que pueden llegar a los 200 litros, como teniendo unas prácticas mejores de cultivo de pastos, de división de potreros, de pastoreo, de que el trabajo que se haga en sanidad animal y eventualmente el tema de genética, porque la gente empieza por la genética, pero no hay pasto suficiente y del adecuado para poder consumir. El uso del pasto, le doy un pequeño ejemplo. Hace 6 o 7 años estábamos trabajando con una nueva gente de Nueva Zelanda y en nuestra finca de Cajicá estábamos dándole el pasto, digamos, de 2 centímetros, 2 centímetros y medio a las vacas. Y nos dijo un técnico, es demasiado alto el pasto. Entonces eso contradice toda nuestra visión de que el pasto así de alto es maravilloso. Dice, no, déselo a 1 centímetro y medio, porque al 2 centímetros y medio ya ha perdido buena parte de la proteína del pasto. ¿Qué sucede con eso? Crecimos la finca al 40% porque la rotábamos más rápido. Solamente un comentario de eso. Entonces imagínense las 100, 200 mejores prácticas en las fincas. Le doy otro ejemplo. Vino una persona de una multinacional a visitarnos y fue a ver el trabajo que hacemos en Magdalena Medio con los campesinos y me dijo, mire, es tan grande la oportunidad que el campesino no sabe cuántos litros de leche, de agua tiene que tomar la vaca para producir 1 litro de leche. Entonces no le da el agua, no tiene el agua disponible. Entonces imagínense que haber ese entendimiento de que tiene que tener 10 litros de agua para 1 litro de leche, etcétera, 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 y luego para el pasto. Entonces, pues son cosas demasiado básicas, y yo en ese sentido creo que es al revés de lo que usted planteaba, Bruce, que cuando hay bajas productividades, el potencial es gigantesco, que estamos hablando de China, 1980, 10 centavos de dólar la hora en mano de obra. En la leche estamos hablando parecido. Si usted sube las productividades un poquito, la producción se dispara. No entendí cuando dijiste que era al revés de lo que yo planteaba, ¿a qué se refería? Pues decías que las grandes extensiones pueden ser negativas. Y yo lo que creo es que las pequeñas extensiones, y está demostrado que los pequeños campesinos con buen uso de tecnología, buen conocimiento, pueden tener unas productividades muy altas. Bueno, no, es que yo dije exactamente eso. Qué pena, tú no Quizá no me entendiste lo que dije, es que de pronto ese gran potencial que creíamos tener o que creemos tener por tener mucha tierra, no es verdaderamente, digamos, la gran oportunidad que tenemos, sino que la gran oportunidad Exacto. está en productividad y en tecnología.
¿sí? Exactamente en Bueno, eso, sí. ¿y a ti te parece que esas son las dos razones por las cuales Colombia no ha desarrollado su agroindustria o hay algo más? Porque No, yo yo creo que tendría más sí ideas. hay una mentalidad que tenemos que cambiar. Sí. Y segundo, si capacitamos a la gente y claro, le damos los insumos y el crédito, la gente se dispara porque lo hemos visto. Ok. No tenemos la legislación adecuada para poder exportar en leche. Esperamos que se dé eso algún día. En el momento que lo tengamos, vamos a poder ofrecer, porque no podemos crecer las expectativas de la gente y después no contestar. Sí, Uno tiene que sí, hacer el walk the talk. sí, perfecto. José, desde la óptica de ustedes, pues entendiendo que tú pues no naciste ni creciste en Colombia y que llevas pues solo 16 años aquí o cuánto, Seis. sí, que lleva varios años en Colombia, entendiendo eso, digamos, de la organización, ustedes como cuál cree, digamos, que son como los obstáculos que tiene nuestro país para poder realmente ser una potencia mayor en términos agroindustriales. Bueno, mira, se me vienen a la mente dos, uno realmente muy importante y otro que pudiera ser un catalizador. El primero es que yo siento que agro y agroindustria no están alineadas, no están encadenadas. Y el segundo, que el rol del Estado pudiese apoyar y catalizar estas iniciativas. Y déjame explicarme. Con respecto a la primera, eh, nosotros estamos en las cosechas que llaman de ciclo corto, que es maíz y arroz. Y fíjate que en el caso particular del maíz, Colombia tiene que importar casi el 80% de lo que requiere la agroindustria. ¿Qué pasaría si el agro, alineado con la agroindustria, trabajan juntos para expandir esa torta? Y no estamos peleando entre que el agro quiere precios más altos y los industriales queremos precios competitivos. Sí. Entonces, imagínate tú el tamaño de la torta que pudiéramos expandir, 80% de los requerimientos que tiene la agroindustria pudieran ser suplidos de aquí mismo de Colombia. Y te pongo un caso que está sucediendo este año. Fíjate, se promovió mucho la cosecha de arroz y ahora no hay arroz, no hay sitio donde colocar ese arroz. La agroindustria no lo puede absorber y hemos tenido que salir corriendo ahora a Canadá a exportar algo de esos excedentes, con las consecuencias que tiene ahorita el productor de arroz, que ahorita el precio es de los más bajos que existen en el mundo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si toda esa cosecha de arroz excedente se hubiera llevado al maíz? Pues todos estaríamos felices, agroindustria y también agricultores. Agricultor. Entonces, yo creo que la concatenación de la cadena en que se produzca lo que realmente Colombia requiere es de los grandes pasos que tiene que dar este país para que podamos crecer y ser una potencia agrícola, como tú lo has mencionado. Bien, sobre el punto 1 y sobre el punto 2 dijiste, el rol del Estado. El rol del Estado, fíjate, gran parte, por ejemplo, de lo que está sucediendo en arroz se debe a incentivos que dio el gobierno para que se cosechara ese rubro, eh, sin haber tenido la cosecha vendida. Entonces lo que nos estamos encontrando es un Estado que yo creo que sí debe apoyar a los pequeños, ¿okay? Bien sea en la consecución de insumos más económicos, en el financiamiento o inclusive en la asistencia, pero que se asegure antes de hacerlo en que esa cosecha está colocada. De esa manera la cadena se engrana y podemos lograr lo que inicialmente les propuse. Bien, De Carlos Enrique. acuerdo, doctor Pulido, digamos, una de las cosas que tenemos que garantizar es que la gente, cuando va a producir algo, pueda venderlo, porque es muy difícil no estar dentro de la finca cultivando y andando en la producción al mismo tiempo afuera. Una de las cosas que hemos ofrecido al gobierno, si podemos exportar, es que garantizamos la compra de la totalidad de la cosecha y la ponemos en el mercado internacional, sea de quesos, sea de leche en polvo, en fin. Pero otro punto me parece que es vital lo que estás tocando en términos de Estado, es que se meritocratizó la tecnocracia en el sector agroindustrial. Precisamente hablaba con Roberto Junguito hace unos días y él decía que cuando él fue ministro había una gente extraordinaria en el ministerio y eso ya no está, tal vez porque ha habido demasiados ministros, de pronto muy politizados en algunos momentos. Me decían también, por ejemplo, comentarios de Junguito que tal vez agroingreso seguro tuvo un impacto muy negativo y nadie quiere trabajar en el Ministerio de Agricultura. Porque si uno tuviera las mismas PhDs, maestrías que hay en Banco República o en DNP o en Hacienda, en Agricultura, las decisiones se tomarían diferentes. Sí, es muy interesante. Voy a tocar varios temas de los que ustedes han mencionado porque coinciden, digamos, con el análisis que se ha hecho dentro del libro que tiene la ANDI y dentro del capítulo que sacó la ANDI.
alrededor del tema de agroindustria, pero voy a mencionar dos o tres temas, pero voy a mencionar uno que me llama la atención, claro que tú no estás metido, digamos, en el uso de la tierra directamente, pero me llama la atención que ustedes no hayan traído a colación, que es el tema de toda la discusión alrededor de la tenencia de la tierra y por supuesto el efecto que tuvo en su momento el conflicto armado en términos de que Colombia pues no tenía cómo ir a esas hectáreas que aparentemente eran tan fértiles, no era fácil cultivar allí, los campesinos estaban permanentemente asediados y no solamente los campesinos, sino por supuesto cualquiera que quisiera acercarse, digamos, a ese entorno, pues no podía hacerlo sin tomar unos inmensos riesgos. Y esa de alguna forma es una situación que pudiera cambiar ahora, y digo que pudiera cambiar porque pues, evidentemente hay muchas cosas que hacer en términos de seguridad, para garantizar que efectivamente, pues más allá de lo que sucedió en términos del cese al fuego, especialmente de uno de los grupos armados, pues podamos decir, bueno, y el campo es un campo seguro en Colombia, y eso es importantísimo para todo el mundo. Está el tema de la tenencia de la tierra. Es claro que en Colombia hay una gran cantidad de signos de interrogación alrededor de quién es el dueño de ciertas tierras, lo puede utilizar o no lo puede utilizar, qué garantía hay de que en el largo plazo efectivamente usted pueda seguir haciendo allí una actividad económica. Y por supuesto es importante esto porque todo lo que ustedes han mencionado requiere pues de inversiones eventualmente altas, no solamente para las compañías, sino eventualmente para un campesino. Un campesino, digamos, en su tamaño, el tamaño de su negocio, pues puede terminar requiriendo una inversión muy alta, por ejemplo, para aumentar las productividades en lecho, para aumentar las productividades en maíz que ustedes están mencionando. Esa discusión es una discusión que sin duda nosotros hemos venido planteando. Uno esperaría que Colombia tomara una decisión rápida y una decisión contundente en términos de clarificación jurídica de ese tema para que podamos dar el segundo paso. Hemos visto pues algunas intenciones relativamente exitosas como la ley de Sidres para ciertas cosas. Hay quien dice que no es suficiente y que no le da una garantía, por ejemplo, para que la altillanura se pueda efectivamente desarrollar. Correcto, pues los dos mencionaron la altillanura en cierta forma, pero también entonces está el tema del catastro y está el tema de la titulación de la tierra y está el tema de lo que se viene con la Agencia Nacional de Tierras o con los jueces agrarios. ¿Ustedes cómo ven ese tema? Carlos Enrique quizás ha estado más en el campo que José, pero veo que José tiene una gran relación con los agricultores de manera que seguramente lo han visto. Bueno, eh, para enfrentar estos retos de crecimiento y abastecer a la población, hay que hacer grandes inversiones. Y esas son grandes inversiones a largo plazo. Entonces, yo creo que los inversionistas del agro requieren reglas claras, porque para realizar esas grandes inversiones, pues, eso es lo mínimo indispensable que un inversionista exige. Y nosotros la verdad que no hemos visto en esos grandes inversionistas o dueños de tierras que estén las condiciones dadas para ellos retomar esos grandes proyectos que pudieran hacer a Colombia muy grande. Entonces hasta ahora no hemos visto que ellos hayan percibido que están en las condiciones dadas Sí, para la confianza, no, aunque existan algunas leyes, todavía la confianza no ha sido recuperada no o no sé. ha sido construida. Y no hemos visto reactivación de esos grandes proyectos, de Sí, los cuales yo creo que todos los colombianos y por supuesto la agroindustria se estaría beneficiando. sí. ¿Okay? Obviamente también hay que ayudar al pequeño, y eso yo creo que también es un rol que tanto agroindustria como los grandes agricultores pudieran tomar la batuta Sí. en programas como el que yo te estoy planteando, pero no solamente ese, podría haber otras variantes, de forma tal de pues también dar cierta equidad y cierta oportunidad a esos pequeños que también quieren surgir. ¿Okay? Que entre otras cosas, así se ha desarrollado en todas partes, así se desarrolló también en Brasil, ¿no? Carlos Enrique. Pues digamos que uno ve que los agricultores están donde están. Algunos están en tiendas que no son de ellos. La coca es casi permanente donde están. Se está cortando el micrófono ¿por qué no le presta tanto a Camilo y le vamos? eh, Dale. digamos, si uno ve los, los cocaleros, que es una agricultura pues, ilícita, pero real, siempre están en tierras arrendadas. Muchos campesinos están en tierras que no tienen posesión, o tienen posesión o demandan la posesión, pero muchísimos no tienen escritura, claramente es el gran número, pero sin embargo siguen haciendo su actividad. Tienen lo que llaman carta propiedad o algo así, porque no logran, porque digamos es costoso ir a la notaría, no hay notaría, en fin, es un tema tradicional. Digamos que
la Colombia marginal se comporta como era, digamos, la metrópoli hace 150 años, cuando en Bogotá no se hacían, sino se trasladaba la tierra y la gente tomaba posesión de la tierra sin ir al notario. Eh, entonces, pues habrá que resolucionarlo. Está todo el tema del catastro que nos va a tomar unos años hacerlo, seguramente un par de décadas hacerlo. Eh, pero eso no implica que no podamos avanzar en los procesos, porque la gente está sentada en un sitio y tiene la mano de obra, y si uno le garantiza la compra, insisto, los resultados a la vista del balance y lo que les entra a ellos Mm, es evidente. Y volviendo al tema de la paz, uno camina hoy carreteras que antes, pues, uno estaba esperando la parada, el retén, pues, del ejército, afortunadamente, pero también de la guerrilla. Mandaban unos técnicos y se iban con el rosario en la mano, como se dice, de que no los van a parar, que no los fueran a secuestrar. Hoy día eso no sucede, o sucede en sitios puntuales, pero no es la regla generalizada en muchas zonas que antes eran de la guerrilla. Por ejemplo, en Magdalena Medio, eh, o la Macarena, donde nosotros estamos, ya podemos viajar por toda la Macarena sin algún problema. sí. Yo quisiera luego volver, digamos, sobre el... ¿Se está viendo bien? Es que, sí. Yo quisiera volver sobre un tema que lo tocamos ahora, pero que de alguna forma no hemos desarrollado, que es el tema del papel del Estado. Eh, Colombia es un, digamos, en teoría, es un estado o es un país que decidió que la agricultura efectivamente requiere de una atención especial, que su desarrollo requiere de políticas públicas y su desarrollo requiere de acciones del Estado. Prueba de ello, por supuesto, es que existe un Ministerio de Agricultura. Eh, Cuando un Estado decide tener un Ministerio de Agricultura es porque quiere tener, digamos, una participación activa en el desarrollo de un sector, de este sector. Es claro que en Colombia se han hecho algunas cosas y que probablemente muchas de ellas han sido poco exitosas. Quizá, digamos, la excepción siempre termina siendo el café, digamos, como política de Estado. Colombia ha tenido definitivamente un éxito importante en ese sector en particular. Quizá se ha quedado en la producción de valor agregado en el café. O sea, todavía, pues, infortunadamente, Colombia no es dueña de las grandes cadenas de venta de café a gran valor en los mercados internacionales como debería serlo. Tampoco es de las tostadoras y de las rostizadoras, en fin, no lo es, la torrefacción. Y quizá ahí se quedó y ahí probablemente cometimos un error por allá hace unos 20 o 30 años, un error importante, digamos, de política pública. Pero de resto, digamos, lo que tenemos es un Ministerio de Agricultura, lo acaba de mencionar Carlos Enrique, que de alguna forma no ha sido exitoso realmente en poder desarrollar un sector que tenía un potencial grande. Mencionaste el tema de agroingreso seguro y me parece muy interesante mencionarlo, porque ese programa en particular fue un programa que terminó estigmatizado por un escándalo o por dos escándalos que se presentaron. Se politizó, digamos, pero el solo nombre se parece mucho a un tema que ustedes los dos lo han mencionado, que es básicamente la garantía de compra eventualmente de un producto, agroingreso seguro. ¿Sí? A mí me sonaba en un momento dado ese programa como un programa razonable, como un programa en el sentido correcto realmente de lo que tiene que hacer un Ministerio de Agricultura. Y sobre eso ni siquiera les pregunto ahorita, pero también me acuerdo y mencionaste, digamos, al doctor Carlos Lleras Restrepo, todo el ejercicio que él hizo alrededor, por ejemplo, de desarrollo de distritos de riego. Tú trabajaste en el Ministerio de Agricultura en algún momento, ¿no? ¿En qué año? En el año 80, 88-90. Ok, entonces conoces bien este tema. Entonces, el Ministerio de Agricultura, pues desde allá se impulsó la creación de distritos de riego y, por ejemplo, hay algunos que todavía no terminan de hacerse, como por ejemplo todo lo de ranchería famoso en La Guajira, que aparentemente es como la inmensa oportunidad que tenemos de desarrollar esa región del país. Además, después de que se demostró en el mundo que los desiertos son quizás los sitios más eh, propicios, digamos, para hacer grandes desarrollos. El caso de Perú, por ejemplo, en el arroz, en los espárragos, o el caso de Israel, digamos, donde nos han venido enseñando todo el tiempo, y allá tenemos quizá un tesoro que no hemos sido capaces de sacar adelante. Mencionaste, José, también, digamos, todo lo que sucedió con el arroz. Efectivamente, en este momento estamos en una situación además absolutamente paradójica, porque claro, y lo mencionaste también, dijiste, perdón, lo mencionó Carlos Enrique diciendo que había un divorcio, digamos, entre el agricultor y la agroindustria y que eventualmente no se hablaban, no se conversaban y demás. Este es un caso típico en donde
quizá uno debería buscar la forma realmente de sacar una cadena adelante, sin tanto proteccionismo, pero y porque efectivamente el proteccionismo usualmente termina, digamos, generando incentivos perversos para el desarrollo de ciertos sectores, pero en donde sí podemos nosotros también aumentar el tamaño de la torta, como el que fue el símil que utilizaste tú. Dicho esto, digamos, y si uno tuviera que ya se nos está acabando el tiempo, pero si uno tuviera que hacer, digamos, como unas recomendaciones concretas en términos de cosas que deberían pasar, sacamos el ejercicio, durante los próximos 4 años, dado que va a haber cambio de presidente, durante los próximos 4 años en un país como Colombia, para verdaderamente materializar esa oportunidad que tenemos de volvernos una potencia agroindustrial, ¿qué haría uno? ¿Qué diría? Mañana te nombran ministro de Agricultura del nuevo gobierno a ti o a ti. ¿Qué harías? Mis 5 pilares en términos de desarrollo van a ser los siguientes. Voy a hacer esto, yo entrenadores. Recuerden ustedes que en una asamblea grande trajimos a José Klimper, que fue el ministro de Agricultura del señor Fujimori en el año 2000, el año 2001, que fue de alguna forma quien tomó algunas decisiones en muy poco tiempo, que terminaron siendo el gran detonador de la agricultura en el Perú, y fue donde, entre otras cosas, nos cogieron tantísima ventaja, ¿no? ¿Ustedes qué harían? ¿Tú qué harías, Carlos Enrique? Primero me aseguraría que cada uno de los candidatos que están presentándose a la presidencia de la República tuvieran unas claridades muy grandes de sus programas sobre qué hay que hacer. ¿Y lo tienen o no lo tienen? Pues yo no lo he visto, no los he explorado, pues seguramente algunos lo tienen más que otros, pero en ciertas cosas los temas no pueden ser de que por aquí o por allá, tenemos que establecer como en educación, que es otro tema que me apasiona a mí, pero tenemos que establecer unos parámetros, como decían los gringos, bipartisan, que sean claros. Uno, pues que tenemos que tener un Ministerio de Agricultura fuerte. Explicamos lo de bipartisan, porque bipartisan significa que es una decisión de país. Es una decisión de país, que no que importa, todos nos ponemos de acuerdo. Por fuera del tema político. Sí, porque lo técnico tiene que prevalecer sobre que yo opino así, o que yo pienso así, o que tal partido piensa así. Digamos, eso primero que todo. Segundo, que haya un ministro técnico 4 años, que se rodee de gente técnica y que además esté con el fin en la mente, que es uno creo que es de los hábitos de COVID más importantes, si no es el más importante. ¿Cuál es el fin en la mente? Lograr incrementar el PIB porcentual, absoluto y porcentual de la agricultura y la agroindustria. Sí. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo que los productos que crezcan en el campo se den efectivamente, se compren las cosechas, lleguen a los consumidores, haya menores pérdidas en lo que se hace, en lo que hay, que se exporten, que se queden los canales de exportación mucho mayores, como pues, si el café pasó de 7 millones a 14 millones de sacos, ¿por qué los lecheros no podemos pasar de 6.000 a 12.000 millones de litros al año? Es un tema que está aquí en la cabeza. Establece los programas muy detenidamente con cada uno de los candidatos y que ellos los lleven. Bueno, pero eso lo estás diciendo hoy. Pero te nombran ministro de Agricultura. Tiene uno que llevar eso. Eso no puede uno llegar allá a improvisar, porque ese es parte del problema. Que el ministro de Agricultura dice, ¿y ahora qué hago? Eso no puede ser. Eso tiene que venir un compromiso político de las campañas de haber establecido esos procesos. Y el ministro no puede, pues, trataría de que los gremios entiendan que el país no está dividido en dos, en esas agroindustria y agricultura, de que hay un gana-gana. Trataría de que las decisiones sean técnicas. Y tercero, trataría de entender muy bien qué es el corto plazo y qué es el largo plazo. Porque muchas decisiones se toman muy para el corto plazo y acaban afectando profundamente el largo plazo. No hay definitivamente unos 7 años o 10 años en que uno puede decir, tenemos que llegar allá, y entonces por estar resolviéndolo los agricultores hoy, esta mañana, y los que toman el ministerio se les toman aquí y allá, por X o Y razones, acabamos tomando decisiones que distorsionan aún más el mercado. Bien, les voy a, y quizá como pista y como para darle la palabra a José, Camilo Cañón, que está en las redes en este momento, dice que la tecnología que hemos venido utilizando en Colombia es absolutamente obsoleta. Dice, se está trabajando con tecnología pasada, se necesita un incentivo para la producción, mejorar la calidad de la producción con capacitación, que hay que traer técnicos de los países tops en producción y que hay que hacer unos acuerdos para el ingreso de maquinaria de punta a nuestro sector. Por su parte, Francisco Andrade dice, debemos promover y fortalecer la cultura de la asociatividad, muy interesante, acompañado de infraestructura. Y esto me parece, y yo creo que hay un tema muy interesante que es la proveeduría de bienes públicos por parte del Estado.
el caso de los distritos de riego es como el ejemplo típico, pero dice vías, electrificación rural, capacitación al productor, incentivos de acceso a la tecnología y lograr la transformación de productos en zonas cercanas a los sitios donde se produce la cosecha. ¿Tú qué recomendación darías? Mañana te nombramos, digamos, primero te nombramos colombiano, que ya lo eres y ya estás aquí y puedes ser ministro en Colombia. Entonces, dicho eso, entonces, ¿qué haríamos? Bueno, mira, lo primero, Colombia hizo un esfuerzo muy importante en abrir su economía a una economía de libre mercado, con una serie de acuerdos que hay que mantener para poderlos aprovechar. Lo segundo es que hay que entender que agro y agroindustria están inexorablemente atados de la mano. Si a uno le va bien, al otro también. Si a uno le va mal, al otro también le va a ir mal. ¿Okay? Entonces, entendiendo esos dos principios, lo primero es no volver al proteccionismo. Hay muchas corrientes que tratan otra vez de poner sistemas arancelarios sobre los bienes que han sido liberados. Poner proteccionismo, hay que entender que entonces nos van a entrar productos ya manufacturados del exterior que no pagan aranceles, la industria, a la agroindustria se va a perjudicar y por ende el agro también. Entonces lo primero es no volver a eso. Lo segundo es promover el fortalecimiento de las cadenas. Y eso se ha hablado mucho, pero hay una forma muy sencilla de hacerlo. Asegúrate de que cualquier programa de apoyo al agro tenga atada la compra de la cosecha por parte de la agroindustria. De esa manera, estamos atando las necesidades del consumidor con los esfuerzos que hay que hacer desde el agro. Entonces yo te diría que si esas dos cosas las cumplimos, más lo que están diciendo las personas que ahí escribieron, como es fortalecimiento de la infraestructura, mejor acceso a financiamiento, pues yo creo que podemos tener una agroindustria con un agro cada vez más sólido y fuerte. Camilo, ¿tú querías? Adicional al tema, Sí. un trabajo muy regional, muy localizado, entender las capacidades no solo de tierras y de conocimiento, sino de infraestructura territorial. Y ahí vincularía muy fuerte no solo a los gobiernos locales, sino también a las empresas que están instaladas en unos territorios en particular. Haría una gran revolución que nos permitiera atraer a la gente joven y retenerla en el campo, no como es que me tocó ser campesino, sino volverlo inclusive mucho más aspiracional, como ha terminado ocurriendo en países que dieron saltos cuánticos en su agroindustria. Y tercero, conectaría muy bien a toda la cadena con la información de lo que está ocurriendo en los mercados. Hoy los mercados se están moviendo muy rápido, las necesidades de los consumidores son cada vez más finas y es necesario que esa información pueda llegar de forma más precisa a todos los eslabones de la cadena. Perdón. Camilo, eso de que toca traer a la gente al campo, que se quede en el campo es vital. Digamos, uno sabe que el promedio colombiano en el campo está 10 años por encima de el medio colombiano. Es decir, quiere decir que está mucho más encima de 10 años que el medio urbano, que siempre estamos haciendo los promedios, a pesar de que obviamente la población colombiana sea una cuarta parte la que está en el campo. Nosotros tenemos un programa que lo hicimos con el SENA que se llama Herederos de Tradición. Son hijos de productores de leche que dicen, me gusta esto y me gusta que me puede ir bien, porque el tema es que también el campo está ensuciado por esa frase que dice que el campo ennegrece, embrutece y envilece. Y la verdad es que tenemos muchas posibilidades para que eso no sea así, porque el campo arduo, del asadón, de la lluvia, del verano, no tiene que ser así. Puede ser un campo moderno, donde los campesinos, un campesino solo, pueda tener 5 máquinas de ordeño y ordeñar 40 vacas él solo. Y eso se puede hacer, con capital de trabajo, con personas que sepan. Tenemos un caso lindísimo de uno de esos muchachos en San José del Guaviare, que el papá le decía, mi hijo va a ser para Bogotá, aquí no hay nada que hacer. Se vino a Bogotá, pero a este programa, su año y medio en el SENA en Mosquera, y hoy maneja una cooperativa de 200 personas allá. Entonces, las oportunidades están, pero hay que creer en ellas y hay que generar la oportunidad a la gente que diga, sí, esto es verdad, el ingreso me llega, el ingreso funciona y podemos avanzar en el campo. Bueno, esta conversación ameritaría un posgrado. Y lo podemos hacer, y de hecho tú mismo dices, es decir, no hemos ni siquiera tenido en este momento, digamos, las personas en la institucional suficientemente capacitadas o con los méritos quizá para
para trabajar el tema y para tomar las decisiones de política pública. Sin embargo, yo les voy a recomendar además, porque nosotros con estas conversaciones lo que hacemos es que liberamos después de la conversación, es decir, en unos minutos, el capítulo del libro correspondiente a la discusión que hemos venido dando, que por cierto, en una de tus intervenciones estaba pensando, vamos a mandarle una versión, digamos, del capítulo a los candidatos. Cuando ya sepamos quiénes son los candidatos, pues para que lo tengan presente y efectivamente ojalá lo incorporen en su plan de gobierno, en donde nosotros hemos, digamos, como hecho como un recuento de cosas que son indispensables para el desarrollo, digamos, del agro, para el desarrollo de la agroindustria, y yo simplemente las voy a enumerar. Ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo en la mayoría, y si no lo están, dígamelo y lo conversamos, pero por un lado, la gestión de recursos hídricos. Colombia es muy pobre en eso. De hecho, nosotros hemos creado el Centro Nacional del Agua, y una de las intenciones que tenemos allí era de verdaderamente poder generarle, hablábamos ahorita de los distritos de riego, pero también cómo hacemos para prever, por ejemplo, desastres naturales, o por no prever desastres naturales, pero prever los efectos de eventuales, digamos, situaciones extremas desde el punto de vista ambiental sobre el campo, que ustedes saben, en un momento dado, el fenómeno del niño nos dio durísimo, el fenómeno de la niña nos dio durísimo, la inflación se nos disparó, los alimentos en el sector tuyo sí que fue, digamos, como muy diciente, y ahí hay todo un tema. Hay un tema de logística e infraestructura, y es de efectivamente cómo hacemos para llegar, cómo hacemos para salir. Uno mencionaba algunos de las personas en las redes que además ojalá las transformaciones y la generación de valor agregado se hicieran cerca a los sitios en los cuales eventualmente pues se producen las cosechas. Hay un tema muy grande, un tema que no discutimos, pero es un tema que en mi opinión está todavía en la agenda nacional, y es Colombia debe tener o no debe tener algo parecido al IDEMA que tuvimos en el pasado, al que tanto se criticó porque había temas de corrupción y demás, pero que termina siendo muy parecido a los ejercicios en donde uno tiene sitios de almacenamiento para todo el mundo, donde se pueden producir algunas garantías de precio en un momento dado para evitar las fluctuaciones que mencionabas tú para los agricultores. A mí me parece que deberíamos tener una organización similar a esa. La tiene Brasil, y de hecho la base completa, digamos, de la famosa agricultura familiar brasilera, que es el 40% de la agricultura brasilera, que tiene un ministerio propio además, es justamente la creación o la creación, no, la presencia de un instituto con estas características. Luego, pues lo mencionaron ustedes también, esquemas de financiación y de apoyo, digamos, en un momento dado el capital de trabajo. Todos sabemos que esto requiere una inversión grande. Hay cosechas que requieren de inversiones largas, el aguacate, la palma africana, hay algunas que requieren de varios años para verdaderamente poder producir sus primeros frutos. Un tema de fortalecimiento institucional, bueno, que tiene que ver también con lo que mencionaba ahorita. Articulaciones, digamos, desde el punto de vista que lo mencionaron ustedes, articulaciones en la cadena donde uno tiene el agricultor o el campesino que produce la leche, digamos, verdaderamente trabajando de la mano realmente con la agroindustria, y a su vez con un acceso al mercado. No es fácil que un agricultor que produce maíz, digamos, en un pueblo en la sabana de Bogotá, realmente sepa qué está sucediendo con el precio del maíz en la bolsa en Chicago. Tiene que saberlo. Claro, Hace 10 años yo conocí a una señora en China que trajo un señor, una gringa que trabaja del Banco Mundial, que trajo un señor que vendía una aplicación, ya no, prestaba el servicio de una aplicación a 100 millones de agricultores chinos, donde por SMS les llegaba el precio del maíz hace 10 años. Jiménez, si no es posible hoy. bueno, no, pues te sorprendería, digamos, con los desarrollos que hay hoy en día. Hace poco, inclusive, trajimos a la Andy, yo lo llevé al programa de radio que yo tengo, a una joven de Toca, Boyacá, que creó una aplicación, ¿sí?, que se llama Comproagro, en donde de alguna forma ella, digamos, estaba frustradísima porque su mamá vendía la cebolla, digamos, a precios muy bajos, 30% por debajo del mercado. Entonces crea un website donde une, digamos, al mercado con efectivamente los campesinos, y han logrado ellos incrementos en el 30% de sus ingresos. No, eso se tiene que dar, y además con las nuevas capacidades digitales, por supuesto, mucho más. Acceso a materias primas competitivas y tecnológicamente aceptables. Esto estará también seguramente atado a todo el tema de la investigación, el tema de cómo hacemos para alimentar cada vez mejor a la humanidad, que es uno de los retos grandes que tenemos nosotros en el sector, sin lugar a dudas. Por supuesto, capital humano, formación de la gente, técnicos, buenos técnicos, como el que te dijo que el pasto debía estar a 1.5 centímetros y no a 3 centímetros o no a 5 centímetros, porque resulta que es que eso es lo que le permite quizá también digerir más, y en fin, que se sepa. Eh,
Bueno, bienes públicos que lo mencionábamos ahorita, condiciones claras para el tema de la inversión y lo mencionábamos ahora cuando hablábamos del tema de la tenencia y la posible utilización de la tierra. Bueno, la ampliación de la frontera agrícola, coordinación entre instituciones, en este el Estado juega un papel importantísimo, el ICA, el INVIMA, Corpoica, el Ministerio de Agricultura, si tenemos una especie de IDEMA, qué papel juega y cómo lo juega. En fin, los retos son inmensos. Nos damos cuenta porque realmente no tenemos un país todavía que sea potencia en lo agroindustrial, pero que sin duda, digamos, tiene unas oportunidades grandes si, como decías tú, tomamos la decisión y lo hacemos verdaderamente como un propósito país, como un propósito de Estado. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Estamos llegando casi ya al tiempo, son las 10 en punto. Tenemos como un compromiso de terminar relativamente a tiempo. ¿Alguien quiere, José Sí. o Carlos Yo Enrique? creo que como industriales estamos comprometidos. O sea, yo creo que como industriales estamos comprometidos con este país y su gente. Y estamos dispuestos a hacer y poner nuestro grano de arena en lo que sea necesario para sacar esto adelante. O sea, tenemos un Muy gran bien. rol que jugar acá, una gran oportunidad, como tú lo dices. Somos parte de esta solución, somos parte de este potenciamiento del agro y estamos aquí, pues, yo Para creo crecer la que torta. abiertos para crecer esa torta y contribuir con ideas y acciones de la mano del gobierno para sacar esto también adelante, si es Sí, necesario. ¿Ok? muy bien, Yo Carlos creería Enrique. que, digamos, tú has mencionado una serie innumerable de cosas, pero la verdad es que eh, cuando uno tiene una estrategia, uno tiene que escoger, y esa es la definición de estrategia. Uno escoge 5, 6 prioridades y las lleva a cabo a fondo. Si se dedica a 10, pues no las puedes llevar a cabo. Entonces tenemos como sector que decir, sentarnos todos y decir, bueno, ¿cuáles son las 5 prioridades? Y vamos a hacerles el seguimiento para llevarlas a cabo. Nos pasa a veces, como cuando dicen, eh, detectado que le robaron a una señora en tal barrio la cartera. La cámara vio luego a los 3 días el ladrón. Identificaba al ladrón, cogió el ladrón y nunca se supo más. Y claramente el ladrón salió a las 2 horas de la policía y a los 8 horas volvieron a identificar a otra cámara robando a otra señora. Si no hacemos el seguimiento juicioso para que ese señor no esté judicializado y no esté en la cárcel y no tengan resocialización, estamos haciendo lo mismo aquí. Tenemos que decir cuáles son las prioridades, si son el crédito, si es el agua, si es la garantía de cosechas, cuáles son las 5 prioridades. Tenemos que asegurarnos en dónde las hacemos hacer y las tenemos que llevar a cabo de una fecha a otra fecha. Y luego podemos decir que se ha avanzado. Bueno, yo puedo estar en desacuerdo en términos de la estrategia, en términos de decir, yo creo que casi todas las que dijimos aquí pueden terminar siendo necesarias, casi ninguna es superflua. Sería difícil renunciar a alguna de ellas. Aquí, por ejemplo, no hablamos de la investigación y la investigación también hubiera sido como un tema necesario. Yo quizás sugeriría, y vamos a hacer sugerencias distintas a los candidatos, les sugeriría que nos dedicáramos, digamos, a todas estas. El doctor Cabelia tiene otra opinión. Él propone que prioricemos en esto. Pero bueno, así es el país, no podemos disentir. No nos Así vamos es el a, no, mundo, así es la ciencia. y así es, es correcto. Bueno, les quiero recordar en todo caso a todos ustedes que este viernes tenemos justamente nuestro Congreso de Agroindustria. La ANDI ha venido haciendo congresos de agroindustria. Este es el tercer congreso que hacemos. Hicimos uno en la ciudad de Ibagué hace 2 años, hicimos uno en la ciudad de Bucaramanga el año pasado y este año lo tenemos aquí en Bogotá. Vamos a dar justamente esta discusión, vamos a poder, a poder conocer lo que dicen expertos. Vienen expertos internacionales que además nos van a contar cómo se, cuál ha sido la experiencia en otros países. Les quiero recordar que estas conversaciones quedan pues montadas en la red. De hecho, la última de las conversaciones o el último de los diálogos tuvo más de 7.500 reproducciones. Estamos hablando casi siempre de más de 5.000 reproducciones durante una semana. Nos orgullece muchísimo que podamos aportar a la discusión académica y a la discusión, digamos, fundamentada del país. Los esperamos en nuestro próximo Facebook Live. Le quiero agradecer a ustedes la presencia y a todos ustedes por habernos acompañado en las redes.